Hola, bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos un nuevo programa. Hoy en Nos Une UPCN vamos a hablar de toda la actualidad de la vida sindical y con toda la información que le interesa al trabajador y a la trabajadora estatal. Como ya te hemos comentado en nuestro programa anterior de apertura, el sindicato es una herramienta que siempre está en actividad y que siempre está al servicio, y por este canal encontramos otra vía para poder comunicarnos, para poder estar cerca, para poder encontrarnos con vos ahí en tu casa. Hoy, como para ir arrancando, te contamos que queremos compartir un poco de lo que es la actividad sindical a través de las noticias, con una presentación breve, porque nos parece importante que estés informado, que estés informada de lo que está pasando, en la provincia y todo lo que tiene que ver con la actividad gremial. Así que vamos a empezar este programa ya con una selección que hicimos de información al respecto. Bases a planta. Se recibió el borrador del instructivo para la cobertura de cargos vacantes, tal como se había comprometido el gobierno en las paritarias generales. UPCN presentará observaciones al respecto. Régimen de licencias. Seguimos discutiendo las modificaciones al régimen de licencias con la Secretaría de Modernización. UPCN presentó propuestas referidas a modificaciones de la licencia por enfermedad, licencias familiares, entre otras. UPCN elevó una nota al gobernador. Sucedió luego de tomar conocimiento de la norma que obliga a los trabajadores con factores de riesgo a retomar el trabajo presencial si recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pedimos que se postergue su aplicación. Ley registral inmobiliaria. Luego de ser discutido en asamblea, trabajadores y trabajadoras expresaron que no están de acuerdo con ciertas reformas de la ley registral. UPCN solicitó una reunión con la ministra Rosario Romero para discutir el proyecto. Gestiones del área de educación. El equipo de UPCN recorre constantemente los lugares de trabajo. Durante la semana estuvieron haciendo su labor gremial en La Picada, Piedras Blancas, Pueblo Brugo, Hernandarias y Villa Libertador San Martín. Bueno, esta es una selección de noticias que está presentada de una manera muy breve porque los tiempos así lo exigen. Pero si querés conocer más, si querés ampliar las noticias y de hecho encontrarte con entrevistas y con más información, podés visitar nuestras redes en Facebook e Instagram y bueno, conocer más y ponerte en contacto por ese medio. Como te decíamos, el espacio está pensado para poder compartir, para poder encontrarnos. ¿Y qué vamos a compartir? ¿De qué se trata este programa? Este programa viene de toda la información que nos interesa a los trabajadores y hoy vamos a hablar específicamente de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Las condiciones y medio ambiente de trabajo son un tema de discusión sindical desde que el sindicalismo inició. Pero bueno, nos vamos a meter en lo que queda de este programa en todo lo referido a condiciones y medio ambiente de trabajo. ¿Qué significa hablar de esto? ¿Qué sucede si las condiciones laborales a las que desempeñamos nuestra tarea no son las mejores? ¿A quién podemos acudir? ¿Cuál es el marco normativo que regula esto de tener unas buenas condiciones laborales? Todo eso y mucho más es lo que vamos a abordar en este programa. Para ir metiéndonos en el tema, hemos elaborado un pequeñísimo informe donde tenemos las novedades, las noticias de base como para empezar nuestras discusiones. CIMAT significa Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. UPCN Entre Ríos cuenta con una secretaría específica para esto, la cual apunta a la prevención de incidentes y daños en la salud laboral de los trabajadores de la Administración Pública Provincial. ¿Pero qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo? Es toda característica de la tarea por realizar que pueda influir en la generación de riesgos para la salud y seguridad del trabajador, ya sea el medio ambiente de trabajo, circunstancias socioculturales o de infraestructura. Desde hace varios años, UPCN ha generado instancias de formación para que los trabajadores y trabajadoras se encuentren mejor preparados al momento de desarrollar sus tareas y puedan prevenir e identificar riesgos en su lugar de trabajo.
capacitación en primeros auxilios, RCP, simulacro de evacuación en el Consejo General de Educación, capacitación en manipulación de alimentos para el personal de cocina, fueron algunos de los cursos que realizó el sindicato en este último tiempo. Además de las acciones coordinadas con la Secretaría de Trabajo de la provincia ante casos que se denuncian por poner en riesgo la salud de los y las trabajadoras, o las medidas de fuerza que realiza el gremio para exigir una respuesta por parte del Estado, UPCN apunta a preparar a los delegados a que sean conscientes de los derechos que le asisten, profundizando sus conocimientos para lograr una mejor calidad de vida en el ámbito laboral. Para esto, se está trabajando en la formación de delegados de prevención, eslabón clave que permitirá identificar y prevenir los riesgos que se vayan presentando en los distintos espacios de trabajo de la administración pública. Delegados y delegadas que observan y corrigen, pero también denuncian frente a situaciones que afectan la seguridad física o mental del trabajador y trabajadora. La conformación de un cuerpo de delegados que se enfoque en la salud laboral es el primer paso. Sin embargo, UPCN considera necesaria la creación de una comisión de CIMAT que surja como resultado de la mesa paritaria. Esta acción permitirá trabajar en la identificación y prevención de las enfermedades profesionales que atraviesan a la administración pública provincial y en definir políticas que permitan un mejoramiento de las condiciones de trabajo. Actualmente, la mayoría de los organismos del Estado provincial, exceptuando a la Secretaría de Trabajo, IAFAS y Ministerio de Salud, no cuentan con áreas específicas de higiene y seguridad. Uno de los temas más preocupantes y que genera más atención desde el sindicato en el último tiempo es el incumplimiento de los protocolos ante la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país por la pandemia del coronavirus. UPCN busca que los trabajadores no naturalicen situaciones cotidianas que afectan a sus condiciones laborales. Es necesario que se comprenda que el derecho a la salud es innegociable. Bueno, con algunos conceptos ahí un poco más claros y seguramente con varias otras preguntas, vamos a seguir abordando la temática, vamos a profundizarla y lo vamos a hacer en nuestro próximo bloque y de la mano de el responsable del área de condiciones, de la Secretaría, de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de UPCN. Así que quédate ahí, espera un minutito después de la tanda y enseguida venimos con eso. Si sos afiliado al sindicato, podés acceder a regalos de nacimiento y casamiento. Solicita turno al teléfono de atención al afiliado al 0343 155 16 26 55. Plan Cuidamos tu Visión. Brindamos anteojos recetados para los afiliados titulares. Para acceder al servicio, presentá la receta médica y completá el formulario en la oficina de atención al afiliado en Santa Fe 463, en Paraná. UPCN. Trabajamos por la salud de nuestros afiliados. Los afiliados cuentan con un servicio de asesoría legal laboral. Solicita turno al teléfono de atención al afiliado 0343 155 16 26 55 o acércate a la sede gremial Santa Fe 463. Como les adelantábamos, vamos a abordar la temática de condiciones y medio ambiente de trabajo. Nos encontramos con el licenciado Jorge Banchero. Él es el responsable de la Secretaría de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de UPCN Seccional Entre Ríos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Tenemos un montón de preguntas y queremos abordar el tema de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Para empezar, un poco vimos en el informe de en qué consiste, de qué se trata. ¿Querés explayarte un poco más y contarnos qué significa para el trabajador y la trabajadora que en este momento está en su casa, quizás sábado a la mañana, pensando de
¿De qué hablamos cuando hablamos de condiciones y medio ambiente de trabajo? ¿Cuáles son las correctas, cuáles no? ¿Querés contarnos como para ir arrancando? Bueno, mira, el tema condiciones y medio ambiente de trabajo es un tema que ya viene de hace unos años atrás. Simplemente que ahora se ha puesto como en el tapete, visto, digamos, las situaciones laborales que ocurren en forma diaria y cotidiana en los diferentes sectores. Hablar de las condiciones y medio ambiente de trabajo, como decía el informe, tiene que ver con identificar cuáles son esas condiciones de trabajo y cuál es el medio ambiente en el que se desarrolla el trabajador, ¿no? Bueno, cuando hablamos de las condiciones, como decía, tiene que ver con las características, ¿no es cierto?, que apunta a la seguridad laboral. Y el medio ambiente tiene que ver con lo que nos rodea. Es decir, que nosotros podemos ir identificando, digamos, elementos, y que esos elementos después se pueden transformar en riesgos, que ya lo vamos a aclarar que cómo pueden ser. Y esto en nuestro medio, en nuestro país, está a partir de la ley 19.587, que es la ley de higiene y seguridad en el trabajo, aparece como, como un marco normativo en el cual nos permite a nosotros desarrollar esto de condiciones y medio ambiente de trabajo. Es decir, es un marco abarcativo. Ese marco abarcativo habla de la prevención, de la protección y de la solución de las problemáticas. Como vos decías, el trabajador debe digamos, estar al tanto de qué medidas se puedan hacer para evitar, es decir, cómo el ambiente en el cual nos desarrollamos puede afectar nuestra salud. Entonces debemos estar preparados para hacer prevención y protección. ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes o por ahí los tradicionales que afectan al trabajador y a la trabajadora de la administración pública, por ejemplo, en lo relativo a condiciones y medio ambiente de trabajo? Y digamos, la problemática tiene que ver también con esto que decíamos del medio ambiente, es decir, dónde el trabajador está realizando sus actividades. Esto, digamos, surge, como lo planteaba el informe, con formar a personas dentro de cada ámbito laboral para que puedan identificar esos riesgos. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un relevamiento en diferentes ámbitos de la provincia, cuando a nivel nacional está Secretaría de CIMAT, como vos lo presentaste, nos pide o nos solicita para hacer un diagnóstico a nivel país de cuáles son las situaciones que atraviesan los trabajadores. Y coincidencia en el encuentro nacional que se hizo allá por el 2019, coincidentemente surgen en todo el país los mismos problemas. Los mismos problemas que tienen que ver con esto de la ausencia del control de salud de los trabajadores. Primer punto que ellos plantean, no hay una, digamos, una normativa, o si está la normativa, porque en algunas provincias hay estatutos o regímenes de empleados públicos que lo transparentan y lo exigen como un elemento, que son los exámenes preocupacionales. Es decir, en qué condiciones estoy yo cuando voy a ingresar a un trabajo. Y después, con el tiempo, no saber que el trabajo o la situación laboral o el medio ambiente fue el que me ocasionó lo que a mí me está pasando. Entonces, en nuestro medio no se hacen estos preocupacionales. El control de salud periódico, hay diferentes áreas laborales que requieren de un control de salud periódico, es decir, los que están expuestos a diferentes riesgos. Por ejemplo, el personal de salud permanentemente expuesto a enfermedades infectocontagiosas, las personas que se desarrollan en altas o en bajas temperaturas necesitan también un control. Es decir, todo el espectro laboral necesita
un control de salud en relación a lo que realiza. Estos son, digamos, como los elementos más destacados en esta encuesta que te podría decir. La otra que ellos también resaltaron en la mayoría y que nosotros desde UPCN Entre Ríos sí apuntó y ha hecho, como lo manifestó el informe, videos en el video, ha hecho cursos de capacitación fundamentalmente en primeros auxilios y RCP, que deberían todos los trabajadores tener las nociones básicas para poder identificar cuando la persona está en un paro cardíaco y cómo actuar inmediatamente. Es decir, más allá de las exigencias que se puedan tener en las normas de que existan los DEA, los desfibriladores automáticos en diferentes zonas laborales con demasiada concurrencia de personas, la RCP manual es sumamente importante. Y hablando de eso, de por ahí de competencias o de conocimientos, ¿qué es lo que tendría que saber todo trabajador y toda trabajadora con respecto a esto de la cuestión de la prevención, de cuáles son los riesgos, de a dónde dirigirse? ¿De qué información tendría que tener el trabajador y la trabajadora de la administración pública en este sentido? Bueno, hay otro marco normativo, que es la Ley 24.557, que es la Ley de Riesgo de Trabajo. Esta normativa, que es una normativa nacional, pero que te vuelvo a decir, hay aspectos que están plasmados en nuestro medio, en nuestra provincia, tal es que todos los empleados dependientes de la administración pública están cubiertos por el sistema que creó esta ley, que es las aseguradoras de riesgo de trabajo. Las aseguradoras de riesgo de trabajo tienen, digamos, el compromiso con el empleador y con el empleado de ese sector de poder llevar adelante lo que hablábamos al principio de la ley 19.587, que es la protección, la prevención y la atención de salud y la rehabilitación. Entonces, por lo tanto, todo trabajador debe saber que al estar expuesto a diferentes factores de riesgo, esos factores de riesgo pueden ocasionarle accidentes laborales o enfermedades profesionales. Aquí que una vez que el trabajador tenga identificado esos riesgos y le sucede este hecho, debe saber qué hacer, es decir, cómo dirigirse, a dónde dirigirse. Es decir, que cada una de las instituciones debe informar a sus trabajadores cuál es el circuito ante la aparición de un accidente o de una enfermedad. También tenemos que considerar, porque esta ley así lo establece. Jorge? ¿Y cuál es? ¿Cuál es el circuito que debemos conocer? El circuito tiene que ver con que en las instituciones tiene que estar, digamos, un recorrido. Es decir, a mi trabajador me sucede tal cosa, ¿con quién tengo que hablar? ¿A dónde tengo que dirigirme? Esa información, digamos, la tenés que tener disponible en tu lugar de trabajo. En todas las instituciones. Es decir, quién es el referente, quién es el responsable. Hay una oficina de personal, que hay un encargado de tomar la denuncia. Hay un servicio de medicina laboral o de salud ocupacional en la institución. Está organizado, está estructurado. Hay servicios de medicina laboral que puedan asistir o puedan atender. Es decir, pero toda esa información tiene que ser brindada al trabajador. Claro. Porque si no, estamos después ante situaciones que el trabajador no se le reconoce el accidente o la enfermedad porque no hizo la denuncia en tiempo y forma. Claro. Entonces, el trabajador tiene que tener esa información. Y esta ley, la 24.557, lo establece como obligatorio. Bien. A través de la RT. Como a través de la RT también le exige al sector patronal la capacitación, la actualización permanente. Claro. ¿Y qué hacemos si esa información, por ejemplo, no está disponible en nuestros lugares de trabajo? Bueno, desde UPCN, que ustedes lo plantearon en el video, es que estamos trabajando en la formación del delegado de prevención. Contanos un poquito de eso. Bueno, el delegado de prevención, bueno, que no es una figura, sí, para nosotros es una figura nueva en su nombre, pero no en su accionar. Porque el delegado siempre es el que acude ante el llamado de una situación particular
del trabajador. En este caso, que cuando hablamos del delegado de prevención, es porque nosotros lo tenemos que preparar, capacitar para que actúe en prevención. Es decir, ¿qué va a hacer? Él va a trabajar identificando los riesgos y va a hacer la información pertinente hacia quien corresponda en su institución, pero también él va a tener una dependencia gremial. Es decir, va a ser una cadena de ascenso hacia quien corresponda en la jurisdicción o en la seccional gremial. Y te quería decir otra cosita que me faltó. En cuanto al accidente, también están reconocidos por esta ley los accidentes in itinere, que son los accidentes que suceden entre la ida o la vuelta del trabajo. Es decir, se establece una hora antes y una hora después del ingreso o la salida del trabajo con un recorrido habitual, que son considerados accidentes laborales. Ah, mira vos. Muy, muy interesante. Cuando vos hablas de riesgos, lo has mencionado en varias oportunidades ya. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo ¿de qué hablamos? Es decir, nosotros podemos considerar todo lo que tenemos hacia nuestro alrededor como un riesgo. Es decir, esta copa se puede caer y se puede romper y yo la voy a levantar y me corto. Es un riesgo. Estoy corriendo. Es mi área laboral, es mi sector laboral. Pero los riesgos se dividen también, digamos, a partir de esta ley, la 24.557, hacemos una, digamos, subdivisión de riesgos. Hablamos de riesgos físicos, riesgos químicos, y también, es decir, que son muy conocidos por todos, es decir, lo que tiene que ver con el ambiente, si hay ventilación, si hay iluminación, si la temperatura es la adecuada. Recuerda que yo hablé al principio de que el trabajador puede estar en sectores de baja o de altas temperaturas. Nosotros podemos estar trabajando en un hospital que tiene una cámara frigorífica donde almacena las vacunas. Podemos trabajar en un servicio de esterilización donde hay altas temperaturas en manejo de los autoclaves o de las estufas. Es decir, todos esos son considerados riesgos. Y los riesgos químicos, que pueden ser también los riesgos a la exposición a diferentes elementos químicos que nos pueden ocasionar vapores, gases. Por ejemplo, un elemento muy importante es el óxido de etileno, yo que mencioné recién los servicios de esterilización. El óxido de etileno que emana un gas y ese gas puede provocarnos a nosotros diferentes enfermedades. Y también, digamos, como novedoso están incluidos los riesgos ergonómicos. Este tema de los riesgos ergonómicos es también un punto muy importante para poder desarrollar en cuanto a cuáles son esas condiciones. Es decir, esto que yo dije de la ventilación, la iluminación, la amplitud de los sectores de trabajo, los circuitos. Es decir, todo esto hace a la ergonomía del trabajo. Súper, súper interesante. Yo creo que, Jorge, si seguimos, podemos quedarnos acá para 2 o 3 programas más. Pero lamentablemente vamos a tener que ir cerrando, digamos, este momento, esta entrevista. Como para finalizar, te quería preguntar, bueno, ¿cuál es el rol del sindicato en todo esto a nivel estructura general, digamos? Sabemos que hay una comisión que por ahí garantiza que esto se cumpla o que las condiciones sean las óptimas. Y bueno, ¿cuál es la participación en general del sindicato, además del rol del delegado de prevención que ya mencionaste? Bueno, en cuanto al delegado de prevención, nuestro rol fundamental es la formación, la capacitación, la actualización. Digamos que estos son los comienzos. Yo dije al principio que las CIMAT o las condiciones son antiguas, pero con esta denominación son recientes. Entonces estamos trabajando en cuanto a la capacitación y la formación. La selección primero, la capacitación de ese delegado de prevención. Bien, excelente. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Seguramente vamos a estar en contacto como para seguir ahondando, para seguir profundizando lo que es este tema. Un gustazo, Jorge. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, esta fue la entrevista con Jorge Banchero.
Muy interesante la temática, tenemos un montón para charlar con respecto a condiciones y medio ambiente de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que según la Organización Internacional del Trabajo, más de 2,5 millones de accidentes laborales le causan la muerte a distintas personas, a distintos trabajadores, y tenemos mucho para hacer en ese sentido. La mitad de esas muertes es evitable, entonces nosotros tenemos que estar atentos y atentas a cuidar nuestros ambientes laborales y de alguna manera poder prevenir a través de, como decía, nos contaba Jorge, de la prevención, de la organización. Y bueno, el sindicato tiene un rol súper importante ahí. Ahora vamos a ir a una pequeñísima tanda y ya volvemos con la última parte de nuestro programa. UPCN siempre junto a vos. Capacitate con nosotros y aprovechá nuestra amplia oferta educativa. Escuela secundaria y de formación profesional, idiomas, lengua de señas, formación sindical, carreras universitarias a distancia, cursos de actualización. Formate con nosotros. Hola, buenas tardes. Yo soy García Nadia, terminé en la escuela, orgullosa de portar esto. No es un simple cartel que hice diploma, lo terminé gracias al gremio en la escuela presencial. Nada, decirles, darle aliento de que todo se puede. Yo lo terminé con Bianca en la panza, con un embarazo en riesgo, hacía presencial igual, sumamente cuidada. Terminamos, fuimos a la primera promoción y nada, decirles que no bajen los brazos y que luchen por sus sueños. Trámites jubilatorios, seguimiento de expedientes, pensiones. Solicita turno a atención al afiliado al 0343 155 16 26 55. Ser afiliado tiene beneficios. Contamos con descuentos en más de 100 comercios adheridos. Pedí el listado completo al 0343 155 16 26 55. UPCN, pensando en vos y tu familia. Plan Cuidamos tu Visión. Brindamos anteojos recetados para los afiliados titulares. Para acceder al servicio, presentá la receta médica y completá el formulario en la oficina de atención al afiliado en Santa Fe 463, Paraná. UPCN. Trabajamos por la salud de nuestros afiliados. Todo lo que dignifique al trabajador es una cuestión sindical. Te contamos un poquito de la actividad de nuestras distintas áreas. Curso de inglés en UPCN. Se encuentran disponibles los últimos cupos para inscribirse en nuestro curso de inglés para adultos nivel 1. El mismo se realizará de manera totalmente virtual. Noveno Concurso Nacional de Literatura. UPCN invita a participar de esta convocatoria para escritores en categoría Relato Histórico. Esta vez el tema es La Patria Gaucha, Don Miguel Martín de Güemes. Bases y condiciones en upcndigital.org. Para consultas, escribir a cultura@upcndigital.org. Violencia y acoso en la administración pública. En el marco de la creación de un órgano que aborde la temática sobre violencia y acoso en el ámbito de la administración pública, presentamos nuestras propuestas al secretario de Trabajo, Ángel Zacarías. Expediente electrónico. Se llevó a cabo una reunión con el equipo de la Secretaría de Modernización para conocer los alcances de la ley de expediente electrónico. Estuvo presente la comisión directiva del gremio y delegados. Bueno, hasta acá nuestro programa de hoy. Les agradecemos profundamente que estén ahí del otro lado y esperamos poder seguir encontrarnos fundamentalmente la semana próxima para seguir charlando los temas de actualidad sindical. Vamos a despedirnos en este momento con un saludo y un fuerte abrazo a los trabajadores y trabajadoras estatales, ya que mañana celebramos nuestro día, un poco en conmemoración de la firma
en el año 1978 de un convenio por la Organización Internacional del Trabajo que reconoce la negociación colectiva y otras cuestiones muy importantes para el sector estatal. Bueno, les contamos ahí la efeméride y queremos agradecer y de alguna manera revalorizar todo lo que es la actividad de nuestros compañeros y nuestras compañeras que trabajan en el Estado. Que tengan una hermosa semana y nos reencontramos el sábado próximo. Vivimos tiempos difíciles, pero a pesar de todo, seguimos trabajando. Somos el corazón. Somos el motor. Somos cada engranaje de esta gran máquina. Somos los servicios esenciales que le hacemos frente a la pandemia.